Vamos a seguir en el plano internacional para pasar al bloque Bolivia, ¿no? Ayer se produjeron finalmente las elecciones a presidente para esta primera vuelta. Va a haber balotaje, efectivamente, por primera vez desde el retorno de las elecciones democráticas en Bolivia. Y bueno, como bien decía nuestro entrevistado anterior recién, hay que asumir eh, que se ha derrotado, digamos, pero quizá antes de la elección ya venía derrotado el proceso popular que se inició hace 20 años atrás con Evo Morales Ayma como primer presidente de un Estado plurinacional, un hombre que construyó poder popular y un movimiento popular desde abajo. Y en las elecciones realizadas ayer, bueno, la verdad que el movimiento popular, el MAS y todas sus variantes, llegó en una extraordinaria debilidad con disputas internas donde realmente nosotros nos asustamos a veces de nuestras disputas internas. Las de Bolivia han sido realmente muy complicadas, muy patéticas incluso en algún sentido, una división profundísima de todos esos dirigentes que luego de haber construido lo que se llamó el milagro boliviano terminaron dilapidando ese capital político. Obviamente una sociedad que venía con problemas económicos, con una inflación creciente, con algunas cuestiones no resueltas de la vida cotidiana de los bolivianos y un llamado de una parte del movimiento, puntualmente de Evo, al boicot, digamos, electoral, lo cual derivó en una derrota histórica y catastrófica. El candidato del MAS sacó el 3% de los votos y fue superior al 22-23% la abstención, la anulación del voto y demás. Y sí hubo una sorpresa, no fue sorpresa que perdiera el MAS, sí hubo una sorpresa electoral, que es que al balotaje llegan dos variantes, obviamente de derecha, por decirlo de alguna manera. Una es Rodrigo Paz Pereira, del cual hablaba recién Gustavo con Fernando, un candidato considerado de centro, dentro de los demás candidatos que eran abominablemente de derecha, y llega al balotaje con Jorge Tuto Quiroga, el primero. Rodrigo Paz sacó el 33% de los votos, Tuto Quiroga el 27%. Hay una segunda vuelta electoral que se va a celebrar, falta un montón, el 19 de octubre, pero se va a dirimir entre estos dos candidatos que estábamos hablando recién. Nosotros vamos a establecer en breve comunicación con un periodista y analista político boliviano que ha tenido la deferencia de conectarse con nosotros. Estamos ahí tratando de lograr la conexión. Mientras esperamos que se conecte, no sé, compañeros, ustedes si tienen, qué apreciación tienen de lo que estuvimos viendo, que era obviamente noticias que esperábamos, la derrota del MAS, pero bueno, con algunas sorpresas importantes, ¿no? Sí, el dato de la realidad es que el 21% de boicot al cual convocó Evo Morales, el 2 o 3% que sacó el candidato de Arce, más el 8% que sacó Andrónico, que es el que era el heredero de Evo Morales, pero después terminó armando su propia lista, en total da un 31%. O sea, si el MAS se hubiera mantenido unido y hubiera tratado de dirimir sus disputas internamente, hoy estaría disputando el balotaje y el señor Tuto Quiroga, agente del imperialismo, estaría completamente fuera de juego. Pero bueno, lamentablemente otra es la historia, producto de esta crisis, y esto es un poco lo que queremos analizar con Antonio, cuando establezcamos comunicación con él, porque realmente hoy vamos a un balotaje entre dos fuerzas, una de derecha y otra de centro derecha, podríamos decir, increíblemente por la disgregación y las rupturas dentro del MAS. Lo tenemos. Antonio, ¿cómo estás? Buenas tardes. Acá estamos en Las Batistas, el programa de la Alameda. Un saludo cordial, gracias por la invitación, Gustavo, y dispuesto a conversar sobre lo que ha pasado en Bolivia. Bueno, somos todo oídos porque la verdad que estamos sorprendidos de que dos fuerzas de derecha estén disputando ahora el próximo balotaje
y que el MAS, entre el boicot, lo que sacó Andrónico, lo que sacó el candidato de Arces y todo eso, hubiera ido unificado, hoy el MAS estaría disputando el balotaje, digamos, por una nueva gestión presidencial, pero la verdad que estamos muy, muy dolidos, obviamente desde la Patria Grande, y nos gustaría, Antonio, escuchar tu reflexión de qué es lo que ha ocurrido, cómo llegamos a este punto. Bueno, primero el escenario de debilitamiento de lo que fue el MAS y PSP tiene como dos factores principales. El primero es el contexto mundial, esta guerra geopolítica que ha determinado no permitir subordinaciones de actores como lo indígena, campesino originario en Bolivia, y la emergencia de liderazgos contestatarios a esta expansión imperial, por un lado. Y segundo, los agentes internos que en el caso boliviano han operado desde dentro del instrumento. Uh-huh. Algunas señales, algunas pulsaciones de esta división ya se dieron a partir del año 2016 en Bolivia. Claramente se estaban generando unos bloques al interior de la administración de gobierno con grupos que ya apoyaban con nombres muy claros, ¿no? Los alvaristas y los evistas. Ya existían esas tendencias desde el 2016 adelante. Entonces, esos dos factores son los que terminaron de implosionar lo que era ese sujeto político que tardó como unos 20 años en constituirse en una alternativa para el movimiento indígena originario y popular en Bolivia. Yo te diría que hay que tomar en cuenta esos dos contextos. Uh-huh. Y en esta división entre alvaristas y seguidores de Evo, ¿tú crees que ahí el imperio, los agentes metieron el diablo metió la cola, por decirlo de algún modo? ¿O o un sector del MAS, funcionarios, empezaron de alguna manera a ser cada vez más permeables al nuevo contexto más derechista? ¿Cómo ves vos? ¿Cómo involucionó el proceso? En Bolivia se dio un fenómeno por el que dirigentes de organizaciones sociales fueron poco a poco desplazados de la estructura gubernamental. Tú sabes que las burocracias son los reproductores del poder. Sí. Estas burocracias fueron ocupadas paulatinamente por gente muy afín a Álvaro García, preparadas por Álvaro García porque tenían su propio núcleo de formación que era Columna Sur. Castillo estaba ahí, había mucha gente joven que empezaron a ocupar los ministerios, desplazando a representantes de organizaciones populares. Uh-huh. ¿No? Entonces, ahí había un proyecto, por supuesto, un proyecto político. Y poco a poco se fue notando la debilidad interna que adquirieron las mismas organizaciones sociales. Si hacemos memoria, vamos a ver que el 2019, en el golpe, fue débil la reacción organizativa, uh-huh, orgánica, contra el golpe de los movimientos sociales. Es más, acuérdate que fue la propia Central Obrera Boliviana que le pidió a Evo Morales la dimisión, uh-huh, cosa nunca vista. Sí. Entonces ya te das cuenta la debilidad interna que tenían los soportes principales de lo que fue el instrumento, es decir, el movimiento del pueblo organizado como era la Central Obrera Boliviana. La Central Obrera Boliviana hoy no existe como alternativa popular. Claro. Y ahora, respecto a cómo se pararon frente a esta elección, la mayoría de los movimientos sociales se encolumnó detrás del boicot. Algunos terminaron rompiendo con el MAS. ¿Qué fue? ¿Cómo terminó esta, digamos, cómo está hoy
la situación del movimiento social campesino originario respecto a lo que ocurrió este domingo. Mira, la decisión, yo diría, de última hora de Evo Morales de convocar al voto nulo ha sido una prueba de fuego. Yo creo que él se puso la vara muy alta Ujú, y salió airoso. ujú, ¿Por qué? Cerca del 19 al 20% de un voto nulo consecuente, donde hay mesas electorales Sí, de un 100% de voto nulo, especialmente en Cochabamba. En Cochabamba ya está confirmado que el voto nulo ganó Ah, la en el pelota. departamento de Cochabamba. Aquí en Buenos Aires tú tienes en varias mesas el voto nulo como ganador absoluto. Ujú, Entonces, esta prueba primero nos da una señal de que existe una disciplina orgánica ujú, en ciertos sectores que han continuado votando eh, orgánicamente, es decir, de ujú, acuerdo a las decisiones tomadas en sus centrales, subcentrales, federaciones y todo eso. ¿No? No tenemos el mapa completo, pero sabemos que eso ha ocurrido en Cochabamba, ha ocurrido en Potosí, ujú. especialmente en el norte, en municipios de Chuquisaca, por ejemplo, y en el norte de Santa Cruz. bien, bien. Entonces, ahí están estos núcleos, digamos, duros Ujú, del voto de Evo Morales que los comentaristas conscientes en este momento en Bolivia le están diciendo a la clase política en Bolivia que tienen que tomar en cuenta eso, claro, Claro, un que no dato. puede haber gobernabilidad claro. sin tomar en cuenta ese fenómeno. Bien, Ujú. y ahora, Interesante. ¿cómo ves el escenario del balotaje y cómo ves, digamos, estos gobiernos, estas dos variantes neoliberales, más extrema, menos extrema, qué van a intentar desandar respecto a la revolución que se produjo en los 20 años de gobierno del MAS? Mira, desde mi punto de vista, el voto para Rodrigo Paz, que fue traccionado con la figura del capitán Erland Ujú, Lara. En realidad es el protagonista de este triunfo, es mm, Lara. ¿Por qué te doy? Y ya lo debes saber, perdió en Tarija Rodrigo Paz, ujú. ¿no? Ciudad de la que fue alcalde, Ah, Ah, mirá. porque tiene mucho cuestionamiento por su gestión como alcalde de Tarija, Mira vos. ¿no? Ese es un dato a tomarlo muy en Sí, sí. cuenta. Sí, claro. Entonces, esa atracción que hizo Lara tiene que ver con algo, el discurso de ir contra la corrupción de la policía, centralmente, él viene Ujú, de la policía, como todos sabemos, pero la clase media en Bolivia estaba en esa bolsa de los indecisos. claro. Era muy alta la votación de indecisos. Y a última hora optaron por el mal menor. Ujú, La clase media decía, no con Tuto, no con Doria Medina, que ya los conocemos, y vamos por acá. ujú, Entonces, por el discurso, además de este capitán, este resultado, por el mar menor, con la esperanza de que tenga cierto barniz socialdemócrata y lo que sea, queda desfigurado cuando uno lee las propuestas que tiene Rodrigo Paz, que son exactamente propuestas neoliberales: achicar el Estado, privatización de las empresas, y toma una agenda de lo que fue la media luna, que es la descentralización profundizada. Esto quiere decir un esquema federal de gobierno que siempre fue la propuesta de la media luna, cuyo motor general es la agroindustria de Santa Cruz, Claro. ¿no? Ese es el panorama, esa es la agenda que tiene ujú. el, digamos, si es que ganara eh, el Partido Demócrata Cristiano, ¿no? No olvidemos que el Partido Demócrata Cristiano fue el que engendró en su seno el MIR, ¿no? El Movimiento de Izquierda Revolucionaria, del cual fue presidente Jaime Paz Zamora y en el que deriva Rodrigo Paz. Ujú, Entonces hay que tomar en cuenta todo ese panorama, una rearticulación de lo que fue
Un partido socialdemócrata con mucha presencia en el sur y que posiblemente también se haya rearticulado por la figura de el hijo de Jaime Paz Zamora, y muy ligado además a sectores, entre comillas, progresistas, ¿no? Ujú. Antonio, nos estamos quedando sin tiempo. Muy interesante tus reflexiones. Seguramente antes del balotaje te vamos a llamar para ver cómo se están realineando las fuerzas. Pero por lo que nos estás comentando, no cabe duda que la historia no está terminada, Ujú. que ese 21% de boicot de alguna manera está marcando un punto, por lo menos de partida, y las intenciones de desarmar o desandar las reformas importantes que hizo el MAS durante 20 años, seguramente van a encontrar una fuerte resistencia. Así que ahí nos vamos a ver y nos vamos a seguir comunicando. Muchas gracias y un último apunte. Sí. Sí, Veremos dónde van a ir los votos de Ujú. Andrónico y de claro. todos los que se decían bloque de izquierda en el balotaje. Va a ser interesante. Muchas gracias, Gustavo, y al equipo. Gracias, Gracias. Antonio.